11 al 14, están precisamente estas indicaciones que les voy a estar compartiendo durante los próximos 3 domingos, ya que hoy es el primero. Los próximos 3 domingos estaré compartiendo con ustedes sobre estas indicaciones. Por eso lo armé como una serie, para tratar cada una de una forma explícita y espero clara también. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Si tienen, lo han encontrado, les invito a que lean conmigo. Si no tienen Biblia, escuchen. Dice así la palabra de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia o epidemia, aquí la palabra pestilencia equivale a epidemia, o si enviare epidemia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Repito el versículo 14 porque ese es el sustento de las indicaciones concretamente. Si se humillare mi pueblo, Dios le responde a Salomón, si se humillare a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta serie le he titulado Indicaciones de Dios para disfrutar de su agrado. Y esta serie constará de 4 presentaciones. Hoy es la primera. Y quiero darles en ciernes el sermón de esta mañana, y que equivale también a toda la serie, pero cada una de las partes la estaré tratando de explicar lo más claramente posible, para que nosotros también tomemos muy en cuenta esas indicaciones para agradar a nuestro Dios. Y el resumen es este: lo que necesitamos hacer como familia, como iglesia y como individuos para disfrutar del agrado de Dios. Las indicaciones son para uno en lo particular o en lo personal, son para la iglesia y son para la familia. Familias de 2, de 3, de 4, de 10, de 20, de lo que sea, los que vivan en su casa. Son indicaciones de Dios para disfrutar de su agrado. Lo que necesitamos hacer como familia, como iglesia o como individuos para disfrutar del agrado de Dios. Todos conocemos, bueno, si no todos, por lo menos la gran mayoría, sabemos, y hoy lo pudimos constatar, que una vez que Salomón terminó la construcción del templo, y ya les dije que demoró 7 años esa construcción,
preparó un culto solemne e impresionante para dedicarlo, con muchas ofrendas, con muchas alabanzas. Estaban los músicos allí, con muchos cantores, y con los sacerdotes oficiando delante de la presencia de Dios los cientos y miles de holocaustos, expresando la adoración, la alabanza, el regocijo por contemplar la gloria de Dios y por disfrutar la compañía de Dios como pueblo, como familia, pero también como individuos. Y en ese culto magno, Salomón elevó una oración. Lo vieron bastante extensa, como muchos hoy acostumbran a orar muy extensamente. No me incluyo, yo no soy un hombre quizás de muchísima oración como algunos otros, pero hay algunos que dicen que oran 3, 4, 5 horas. ¡Qué bueno! Tengo mi propio momentito de oración, tengo mi propio momento de la búsqueda del rostro de Dios, pero seré un hipócrita decirle que me paso desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la noche orando. No lo hago así, pero sí tengo mi tiempo para buscar el rostro de Dios. Y en esta oración tan extensa, ya la leímos, Salomón ruega a Dios que sus ojos estén atentos a lo que suceda en esa casa, que sus oídos estén atentos a las oraciones que se eleven en ese lugar, o en cualquier lugar en que estuviere alguna persona de su pueblo. Si tan solo mirara o levantara su rostro, sus manos hacia el rumbo geográfico donde estaba construida la casa o el templo, que Dios escuchara el ruego, que Dios escuchara la súplica y que fuera propicio. Y terminó la oración, y en los primeros 5, 6, 7 versículos vemos cómo se prepara el culto después de esa oración para glorificar a Dios. Y entonces, hermanos, en el versículo 11 del capítulo 7, lo que leímos hace un instante atrás, vemos cómo se explica que Dios se le aparece otra vez a Salomón. Hacía 7 años atrás, días más, días menos, se le había aparecido cuando Salomón iba a empezar a reinar y elevó oración rogando sabiduría. Se le apareció en sueño y le dijo: tienes lo que has pedido y además mucho más. Y 7 años después de que terminó el templo y lo dedicó al Señor, se le vuelve a aparecer, pero ahora en Jerusalén, ya en su casa, ya en su palacio, en sueño de noche. Dice el versículo 12, segundo de Crónicas 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo te he escuchado y con agrado recibo esta casa de adoración y voy a habitar en esta casa de oración y la he elegido como mi casa de sacrificio. Y le dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, yo expliqué, epidemias, pero si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que leemos en esta porción, hermanos, es un pacto que Dios le está ofreciendo a Salomón y al pueblo. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este inicio del mensaje para corregir ciertas ideas que pululan en las redes sociales y que muchos predicadores afirman y muchos maestros enseñan. Y dicen, trae tu ofrenda y haz un pacto con Dios. Quiero decirles, hermanos, que el hombre no puede hacer pactos con Dios. Eso no es cierto. Esa es una herejía, esa es una mala enseñanza. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Y puede ser entre un hombre y otro hombre, o un hombre y un grupo de hombres, o un grupo de personas y otro grupo de personas. Pero el hombre no puede hacer pactos con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre no tiene nada con qué responder en ese pacto. La Biblia dice que Dios es dueño de todo lo que hay en la tierra del mundo y lo que en el mundo habita. El hombre no puede ofrecer pactos con Dios porque no tiene con qué responder. El que ofrece los pactos en la Escritura es Dios. Es Dios el que ofrece los pactos. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, una alianza. Es Dios el que ofrece la alianza al hombre. Y a veces esas alianzas que Dios ofrece al hombre tiene condiciones. Dios pone condiciones. En este caso, Dios ofrece una alianza a Salomón y al pueblo. ¿En qué consiste esta alianza? Con condiciones. Si ustedes hacen esto y esto y esto y esto, yo me comprometo a. ¿A qué se comprometió Dios en esta alianza que ofrece el pueblo? A perdonar y a sanar. Ese es el compromiso de Dios, perdonar y sanar. ¿Cuál fue la condición que Dios le puso a Salomón y al pueblo? Que se humillaren, que oraren, que se convirtieran. Esas son las condiciones, hermano. Usted me dice, pastor, eso del Antiguo Testamento, pero es aplicable a nuestra vida. Porque la palabra de Dios del Antiguo Testamento no solamente es historia, no solamente son narrativas, es palabra de Dios, es viva y eficaz. Así lo creo, así lo enseño y así intento vivirlo también. Esto no significa que quiero guardar o que trato de guardar los 10 mandamientos, no puedo. Lo que estoy intentando decir es que la palabra de Dios que está desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo es palabra de Dios. Entonces, estas indicaciones en efecto Dios se las pide al pueblo, a Salomón y al pueblo, y él se compromete a oír, a sanar, a perdonar y a sanar. Eso es un acuerdo. Es una alianza. Ya desde tiempos antiguos, Dios le había dicho al pueblo, concretamente en el Sinaí, cuando dio las leyes, si ustedes se olvidan de mí, yo también me voy a olvidar de ustedes. Y Dios, al ofrecer esta alianza, lo hace no para subyugar al pueblo, lo hace para liberar al pueblo. Cuando Dios ofrece este acuerdo a Salomón y al pueblo, no lo hace para tenerlos en un puño, sino para hacernos libres, benditos, prósperos, gozosos, alegres, abundantes. Y en esta alianza,
podemos encontrar esas indicaciones precisas que Dios le pidió a Salomón y a Israel, que si las aplicamos a nuestra vida como iglesia, nos pueden ser muy útiles también. Y mi propósito al compartirles el mensaje de la palabra, hasta que Dios así lo permita, es traerles las indicaciones de Dios para que usted tome la decisión de hacerla o no hacerla. Yo le animo que lo haga, pero no la puedo obligar. No le puedo obligar a nadie. Porque luego a veces escucho que los quiero obligar. No, hermanos, yo no quiero obligarles. Yo quiero explicarles lo que dice la Biblia. Y usted, que es una persona pensante, y que es un creyente que lee la Escritura, y que es una persona que pone atención a lo que escucha y a lo que lee, tomará la decisión que a usted le parezca mejor. Si su decisión es buena, que honra y glorifica a Dios, sin duda va a gozar de las prerrogativas que Dios señala en su palabra. Si su decisión no agrada a Dios, aunque usted piense que sí, pues va a cosechar también aquello, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Así que aquí hay lecciones para usted y para mí, para el padre de familia, para la madre de familia, para el hijo de familia, para el hermano que está habitando en su casa. Acá hay indicaciones para todos los que profesan la fe en Cristo Jesús, a pesar de que sea un relato del Antiguo Testamento. Como dije, la palabra de Dios tiene vigencia. Como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y la primera indicación que quiero compartirles en este mediodía es la primera que se indica, válgame la redundancia, al inicio del versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y mi pueblo se humillare, invocare. ¿Qué significa humillarse, hermanos? Estaba escuchando ayer que alguien humilló fea y gachamente a otras personas y se sintieron adoloridos. Pues ¿quién no se siente dolorido? Le pega en el orgullo. Cuando nos humillan, hermanos, lastiman nuestro ego. Por eso nos sentimos avergonzados, por eso nos sentimos mal y reaccionamos con enojo, con violencia, con ira, con deseos de desquite. No porque seamos pastores, algunos mucho más mejores pastores que su servidor, no significa que no tengan orgullo, porque todos los seres humanos tenemos un ego. El pobre dice, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta, ¿no? Y el rico dice, a mí me importa lo que digan los demás, lo que cuenta es mi dinero. Yo no estoy aquí para cuestionar quién es más o menos orgulloso. Estoy planteando qué significa la palabra humillarse, porque es la indicación que pide Dios. ¿Lo notaron? Dios dice, si mi pueblo se humillare. En primer lugar, hermanos, implica reconocer que no somos suficientes. Y si ustedes notan, hermanos, esta definición, ese significado de humillación, reconocer que no somos suficientes, le pega al ego, al orgullo, directa y en el centro, y en la cabeza, dirían algunos, ¿no? Y le pega a la filosofía del mundo, porque el mundo enseña, confía en ti, confía en ti mismo, tú puedes, échale ganas, tú tienes la manera de salir adelante. Y todos los motivadores
y los que se dedican a dar conferencias motivacionales ponen mucho énfasis en lo que usted puede hacer si usted se lo propone. Pero eso no es humillación. Eso no es humillarse. Humillarse es reconocer que no soy suficiente por mí mismo. En otras palabras, es una actitud concreta y absolutamente opuesta al orgullo, a la arrogancia, a la altanería. Es una actitud, mis queridos y amados hermanos, donde el creyente, me refiero al creyente ahora, decide no solamente arrodillarse delante de Dios, sino inclinar su corazón a la disposición de lo que Dios decida. Humillarse es tomar aquel signo de que todo lo que nos viene como malo tiene un propósito que honra y que glorifica a Dios. Viene a mi mente, para ilustrar este aspecto, a José. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Se acuerdan que José fue un muchacho muy querido por sus papás, pero envidiado por sus hermanos? Y finalmente dicha envidia orilló que los hermanos lo vendieran a un personaje de Egipto, a Potifar concretamente. ¿Se acuerdan ustedes que desde un principio se lee que en todo lo que hacía José, a pesar de ser vendido como esclavo y trabajar como esclavo, como sirviente, todo era prosperado porque la mano de Jehová estaba con José? ¿Y se acuerdan ustedes que luego fue calumniado por la esposa de Potifar y fue llevado a la cárcel? ¿Y se acuerdan ustedes que en la cárcel de pronto Dios lo puso en gracia con el jefe de la cárcel y dijo: tú te vas a encargar de todo? Y ya no se preocupaba en lo absoluto el jefe de la cárcel, porque todo lo hacía José. Y dice otra vez la Biblia allí en el libro de Génesis que todo lo que hacía José era prosperado porque Jehová estaba con él. Y siguió la vida de José. Llega a ser el segundo de Faraón en Egipto. ¿Se acuerdan que construyen los hilos aquellos para recoger y llenarlos de granos de trigo? Y luego vienen sus hermanos a comprar trigo. Y él hace como que no los conoce, como que son desconocidos, y vuelve a venir y luego pone su copa de plata en el costal de su hermano Benjamín, que es el más chiquito, ¿no? Y luego regresan acá pensando que le va a hacer algo, y luego él se da a conocer y sus hermanos sumamente arrepentidos le piden disculpas. Y se acuerdan cómo a mí me estremece el corazón cuando él dice: miren, ustedes pensaron hacerme mal, pero todo estaba ordenado por Dios. Me parece que de entre los seres humanos es uno de los mayores ejemplos de humildad de corazón, de sencillez, donde todo lo malo que vivió él como esclavo, como oprimido, y luego como preso, por sus propios hermanos también despreciado, y luego cómo sus hermanos, al saber de quién era él, temeroso, le piden disculpas y hasta le echan mentiras diciendo: mira, tu papá dijo así, lo cual no era cierto. Y él le dijo: no se preocupen, todo estaba destinado por Dios. Ustedes pensaron que me estaban haciendo mal, pero Dios me había traído aquí para salvarles, en referencia a la hambruna que estaban viviendo. Y José no tuvo ningún deseo, ningún pensamiento de revancha, de venganza o de desquite, sino solamente hacerle el bien. Les decía que a nivel humano me parece a mí un ejemplo claro y preciso de lo que es humildad.
humillación. Si les hablo del Señor Jesús, por eso quiero hacer la diferencia diciendo a nivel humano. Ahora, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, se humilló al decidir venir a esta tierra, así lo dice la Biblia. Y todavía se humilló más al tomar forma de hombre. Y todavía estando en condición de hombre, se volvió a humillar más tomando condición de esclavo. Estoy citando Filipenses, capítulo 2. Y todavía estando en la condición de hombre y de esclavo, se humilló más, aceptando una muerte que era no solamente la más espantosa, la más cruel, sino que estaba reservada para los peores criminales, y él era inocente. Él era justo y él la recibió. Dice el libro de los Hebreos, con el gozo puesto fue a la cruz. Mucha gente, hermanos, incluyendo en el círculo cristiano, cuando el pastor o cuando el maestro, en este caso, ahora que toco el tema, cuando se habla de humillación, se toma como algo indignante, porque nuestro ego dice: yo no me voy a dejar. ¿Cómo es posible que me tenga que dejar? Que me pisoteen, que me ninguneen. Y he oído no uno, ni a dos, ni a tres, a mucha gente profesante de la fe en Cristo que dice: yo no me voy a dejar. El que me la hace, me la paga. Y hay un montón de refranes que expresan esa altanería, ese orgullo que a veces se disfraza de piedad, que a veces se disfraza de fe, cuando no es más que el orgullo en su máxima expresión, porque se considera el mejor cristiano. Otra ilustración, ¿se acuerdan de los fariseos? Se consideraban los mejores adoradores de Jehová. Se consideran muy espirituales, pero llenando su corazón de ponzoña, de desquite, de grandeza. Por lo consiguiente, hermanos, tomando una postura que no es conveniente como creyentes en Jesús. La humillación no es signo de debilidad, hermanos, sino de fortaleza. Porque para reconocer que necesitamos de los demás, para reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos, para reconocer que estamos en bancarrota espiritual, para reconocer que estamos tirados, se necesita esa fortaleza y ese valor para venir ante la presencia de Dios y decirle: te necesito. ¿Cuántos creyentes viven presos de su amargura, de su quebranto, como yo, de su mal genio, que pronto explota y trata de gritar y de desquitarse, perdiendo nuestra relación con Dios, perdiendo nuestra comunión con Dios? Porque el orgullo es pecado. Y recuerden que el orgullo conduce a la rebeldía. El orgullo conduce a la jactancia. El orgullo conduce a la vanidad. El orgullo conduce a la desobediencia. El orgullo conduce al no reconocimiento de quién es Dios. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué necesitamos en casa para vivir mejor? ¿Qué necesito como esposo para tratar mejor a mi esposa? ¿Qué necesita como esposa para tratar mejor a su esposo? Porque a veces ambos
nos escudamos en la edad, en la dolencia, en lo que vivimos en el pasado, lo que nos hicimos en el pasado. Porque el orgullo está lastimado, porque el ego no quiere permitir en aceptar que necesitamos hacer ajustes en nuestro espíritu. Y ese ajuste es la indicación que dice el Señor a Salomón y al pueblo. Si me invocan, qué bueno. Si me buscan, qué bueno. Pero ¿se acuerdan que Israel hacía ofrendas? ¿Se acuerdan que Israel ofrecía alabanzas? ¿Y qué dijo el Señor? Este pueblo solo de labios, porque su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está nuestro corazón hoy, hermanos? ¿Dónde está su corazón de usted? A mí me preocupa mucho, hablo a título personal, y yo sé que algunos de ustedes también, que no vaya a pasar lo de aquella iglesia que se menciona en Apocalipsis, una congregación con mucha pompa, es decir, había muchas riquezas, tanto que decían que no necesitaban nada, porque tenían todo. Un gran culto bien estructurado. A lo mejor el pastor predicaba bien bonito, bien elocuente, y traían muchas ofrendas y muchos diezmos. Bueno, quiero aclarar, no dice que traía diezmos, pero es lógico pensar que en una congregación establecida pues hay cantos, hay música, hay testimonios, hay grupo coral, hay aparato de sonido, hay todo, un gran templo, una gran parroquia. Todo eso tenía aquella congregación del Apocalipsis capítulo 3. Pero ¿se acuerdan? En 3:20 leemos que Jesús está en la puerta tocando porque no habían dejado afuera. No le permitían entrar. Eran tan ricos, vivían en tal opulencia que no había pobreza, no había carencia, y pensaban que eran muy bendecidos. ¿Cómo le dijo el Señor? ¿Sí han leído el Apocalipsis? Pobre, miserable, que te dices vivo pero estás muerto. Y una de mis preocupaciones como pastor con ustedes, hermanos, es que no quiero que nos pase eso. No quisiéramos que viviéramos esa tragedia. Tanto más cuanto como creyentes nos conformamos con un culto a la semana. Cuanto más como creyentes que nos sentimos cómodos viviendo así. Cuanto más como creyentes que no le ponemos mucho interés a lo que leemos, a lo que escribimos en referencia a la fe, en referencia al cristianismo. La humillación implica, hermanos, servir diligentemente a Dios, pero también servir diligentemente a los demás, incluso a costa de nuestra propia seguridad, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Y por eso cuando el Señor le dice a Salomón, he escuchado tu oración y he aceptado esta casa como mi casa de sacrificios, pero si yo enviare
o cerraren los cielos, y si mandara la langosta, o sea, la langosta era signo de carencia, porque la langosta era el chapulín, o es el chapulín ese en otro lugar, que se come todo, ¿no? Si hubiere carencia, o si hubiere epidemias, la palabra pestilencia equivale a epidemia. Si se humilla mi pueblo, si mi pueblo reconoce que me necesita, si el corazón reconoce que le hago falta, si el corazón reconoce que sin mí no puede respirar, que sin mí no puede hacer nada, lo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? Separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando Dios le está diciendo a Salomón y al pueblo, si se humillan, está diciendo, si ustedes llegan a reconocer con todo el alma y con todo el corazón que me necesitan. Esa es la primera indicación. Y que quiero ir terminando. Si se humillan ante mí, si vienen con el corazón dispuesto ante mi presencia, si vienen, como se dice hoy día, con el corazón en la mano ante mí, yo voy a perdonar y voy a sanar. Cuando habla de sanar no se refiere solamente a lo físico, se refiere en realidad en primer lugar a lo de adentro, a lo del alma, a lo del espíritu. Es Dios quien hace la sanidad, es Dios quien perdona, es Dios quien levanta el espíritu, es Dios quien robustece el fuego que Él ha puesto en los creyentes, es Dios el que se encarga de mantener viva esa llama, esa fe. No son los predicadores, hermanos. No son aquellos que dicen, reciban. No, no es así. El camino es humillarnos ante su presencia. El camino es venir delante de Él con toda el alma, rogándole que en su gracia nos levante, nos perdone. La manera es venir ante Él, no ante nosotros los predicadores, ante Él, ante su divina presencia. Y eso es lo que le estaba indicando a Salomón, a un pueblo que por más de 400 años le había llamado una y otra vez al arrepentimiento, que siguió llamándoles por otro tiempo más para que se convirtieran, para que lo buscaran, para que vinieran a reconocerlo delante de Él, que sin Él nada es posible. Para terminar, humillarnos delante de Dios, derramar nuestro corazón delante de Dios, es el camino para honrarlo, para agradarlo y para recibir de su gracia, de su bendición, de su liberación, pero sobre todo su agrado. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin humillación no podemos encontrar el camino. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su fina atención.